Hello, good evening. My name is Álvaro Leiva. I'm going to be the host for Iván and Bettina. First, Iván and Bettina have created 7 films. They are Chilean directors. In 2000, the film Chi Lelele, Viva Martín Vargas, de Chile. In 2001, Un Hombre Aparte. These 2 films had to do with boxing. In 2004, El astuto mono Pinochet contra la moneda de los cerdos. In 2006, Welcome to New York. And in 2009, News o Noticias. In 2011, La muerte de Pinochet, The death of Pinochet. And Surire in 2015. Some facts about this wonderful film that we watched, The Kings, Los Reyes, is that in 2009, Bettina and Iván started this audiovisual project about a group of young skaters and their hopes and uncertainties. But the appearance of 2 stray dogs around the skate park gave a unique twist to the story. A film where we only hear young skaters telling stories off camera about how to survive in the slum in Santiago, Chile. The scene of the skate park and the surrounding follow a narrative of intimacies from these youngsters. We follow the camera where Football and Chola, the 2 dogs, play or rest at the Parque Los Reyes, the King's Park. This park was built in 1991 to commemorate the 500th anniversary of Columbus' travel to the so-called New World. The inauguration ceremony was hosted by the Spanish royal family, King Juan Carlos and Queen Sofia. It is interesting that near this park, there are 2 other iconic places from the colonial and post-colonial time. Centro Cultural Mapocho, former Calicanto Bridge, and former railroad station, and La Perrera Arte, the old city pound. The premiere of the film in Santiago was on November 28, 2019. Many of these stories from these faceless subjects probably joined the front lines along Chile during the 6 months of social outbreak, rebellion. More than 3,000 youngsters are now in prison in Chile. Maybe these faceless voices are now behind the barricades of hopes and justices. This is a documentary not just about dogs, nor just about youngsters drifted by society. Well, without further delay, I would like to open the Q&A evening by introducing Bettina Perut and Iván Osnovikoff. Hi. Hi, hello. Hi. Hola, ¿cómo están? Hi. Bueno, vamos a comenzar con la pregunta. La pregunta más, creo, importante es hablar sobre estos 10 años. Son 10 años de 2009 hasta el 2019, donde se hace la premier en Chile, ¿no? Mayra? Mm-hmm. Oh, so the first question is about the 10 years that have passed between the making of the film and the premiere in 2019. So what has happened in those 10 years? No, ahí hay un error. Sí. La premier fue en 2018. No, 2019. 2019, pero no son 9 años. El estreno mundial en el Festival de Documentales de Ámsterdam en noviembre del 2018. Estreno en Chile, noviembre del 2019. Y estamos hoy a 9 de octubre del 2020. O sea, han pasado 2 años. 2 años. Oh, okay. So 2 years have passed between the release, the world premiere of the documentary in Amsterdam in 2018 and the premiere in Santiago in Chile in 2019. So yeah we're a year from the release. Mm-hmm. Y la cosa más importante que ha pasado es COVID-19.
Yeah, well, and the most important thing that has happened in these years, well, has been COVID-19. Worldwide. Mm-hmm. Ok. Am, Me gustaría que nos hablaras un poco sobre esta idea del fuera de campo, ¿no? De la idea de estos chicos que no tienen rostros, pero sí tienen una voz muy fuerte. Y por otro lado, en la imagen de estos perros, ¿no? Estos perros que son los que nos llevan en este viaje, en este film. Bueno, Mayra. Oh, I'll translate the question. So the question is about, well, about the young people who are faceless, but they have a strong voice, and then you have the dogs in the background. So how do we like read all these elements in the documentary? Bueno, en un principio la película apuntaba a ser una película sobre adolescentes skaters en el Parque de los Reyes con sus problemáticas cotidianas. Mhm. Y dale. So first, well, in the beginning, the film was going to be about young skaters in this park, in the King's Park, and their daily lives and problems, experiences. Mhm. Claro, el parque como un punto de encuentro, como una familia, ¿me entiendes? Y sobre las problemáticas adolescentes, pero a medida que empezamos a grabar la película estábamos desconformes con mostrar cuerpos humanos. Oh, Concentrar tanto la película en los humanos. okay. Okay, so well, the film was going to be about teenagers and their experiences, and the park as a point of encounter for all these teenagers. But then, as they were filming, they realized that they were focusing too much on the human experiences and on these teenagers' experiences and a lot of the human bodies. Y entonces nos empezó a parecer que era un poco convencional, era como muy convencional hacer los típicos cuerpos de adolescentes, patinando, no queríamos hacer una película sobre skaters. Mm-hmm. So they started realizing that it was kind of like a conventional place to have all these teenagers skating and all these teenage bodies like doing this skating. Entonces encontramos a Fútbol y a Chola que nos dieron la posibilidad de hacer como una indagación formal. Nosotros, por lo general, en nuestras películas, para nosotros es muy importante la estética, la forma de la película, cómo se va a construir cinematográficamente esa película, y esa posibilidad la dio Chola y Fútbol. Los cuerpos de Chola y Fútbol con un ecosistema, con sus bichos al interior de los pelos, ¿me entienden? No sé si se entiende la idea. Mm-hmm. I think I can more or less do it. Yeah, but they realized that they wanted to, when they found the dogs, that the dogs were they wanted to do a more like formal inquiry about the dynamics in the park, and the dogs gave a new aesthetic dimension to the film, because the hair of the dogs, the way they walked, the way they interacted between each other, gave them a new aesthetic perspective to the film. Pero también en términos de punto de vista, porque nosotros somos muy críticos de la sobre-representación de lo humano en las películas. Uno va a ver una película, en la ficha hay la cabeza de un humano. Y el mundo es mucho más complejo que eso. El mundo está poblado de miles y cientos de formas de existencia. Entonces, para nosotros lo que hemos aprendido en los rodajes de nuestra película es la complejidad de ese mundo, y los perros nos dieron la oportunidad de abordar un espacio a partir de algo que no era lo típico, que es el humano con sus conflictos 1000 veces visitados. So what they realize is that besides this aesthetic, this new aesthetic, they realized that they also had a new point of view. And in their films, as filmmakers, they want to portray how complex the world is, and how
the world, well, houses multiple existences and differences, and the dogs are part of the world, so they gave them the opportunity to explore a different point of view rather than just focusing on human problems that are kind of like what we're used to see in film and documentary. O sea, el parque constituye todo un ecosistema, ¿me entiendes? Donde hay insectos, perros, cosas botadas en el suelo, seres humanos, ¿me entiendes? Es un todo, o sea, muchas formas de existencia distintas, modos de existencia. So in this sense, that the park, as we see in the documentary, is an ecosystem. It has different colors, people. I mean, the trash, the sounds, and all that. So they wanted to showcase that everything that happens and what we can see in the park as an ecosystem and multiple modes of existences. Hay algunas preguntas. There's some questions from some people I would like to read. The first question is from Tamara, and I'm going to read it in English, and then it says, how were the filmmaker able to get such an open and revealing conversation from the young skater? El proceso de acercamiento a los chicos, ¿no? Que son chicos vulnerables, ¿no? No necesariamente, no son chicos tan vulnerables. Eso también es un malentendido. ¿Oh, sí? Bueno, nuestro acercamiento a... ¿Quieres traducir eso? Yeah, so, well, the young people that are portrayed in the film are not that vulnerable. Ok, nuestro acercamiento a ellos fue, bueno, cuando haces una película, estás mucho tiempo con tus personajes, hay una situación de necesidad común entre los personajes y el director, digamos. Entonces, tú a través de darle tu confianza a tus personajes, de entregarte tú mismo a ellos, posibilitas que ellos entreguen también sus propias cosas, digamos, ¿me entiendes? Entonces se hace como una relación que se va cada vez haciendo más íntima y un proceso que no se da de un día para otro, sino que es un proceso de mucho estar juntos, de conocerse, de hacerse amigos, ¿me entiendes? Entonces fue una situación donde nosotros nos convertimos como en, ¿cómo se dice? Cómplices con ellos, ¿me entiendes? So they say that, well, they, as filmmakers, directors, they have to establish a connection with their characters, their actors. So that's what they did. They spent a lot of time in the park. So they established a relationship with these youngsters, and well, it took time to establish this relationship, to make connections. They actually became friends, so they could open to them, and they could, it was a relationship, a two-way relationship, and they became friends and comfortable with each other and established a more personal, closer connection. Sí, y cuando digo que no son jóvenes vulnerables, son chicos que patinan, que tienen recursos para comprarse sus tablas, tienen teléfonos. Nosotros conocimos a sus familias, la mayor parte de sus familias tenían recursos para pagarles estudios, pero ellos tenían culturalmente una opción distinta de la de sus familias, y su opción era patinar de por vida, y ahí se produce algo complejo, porque el Chile de hoy es distinto del Chile de los 60. Hoy día hay cierta, en comparación hay cierta abundancia económica. Entonces también estas crisis generacionales tienen que ver son crisis de crecimiento donde se combinan oportunidades con ciertas tendencias culturales, donde estos chicos no quieren terminar el colegio, muchos terminan presos, pero no terminaron presos por el estallido social, terminaron presos porque estaban robando.
antes. De hecho, uno de los chicos tiene una condena de 5 años, pero no por el estallido, sino porque tuvo 2 detenciones por robo con arma blanca. Okay, so they said Iván just said that the the youngsters that appear in the film are not economically vulnerable. They have resources. They have money to be able to buy the skateboard, the phones, and they actually met their families. So, but these youngsters had they were culturally different than their families because they decided to take skating as a way of living and make friends and interact in Santiago. And this is a difference with the 60s, the time where probably their families were growing up. And nowadays in Chile, people have resources, but there's a crisis of different resources that young people face. And they're saying that one of the youngsters that appears in the film actually spent some time in jail because he stole. Apparently, he was accused of robbery. Okay, we have some questions. Tenemos algunas preguntas. They had una pregunta que tiene que ver, está en español, así que Mayra, si quieres traducirlo. Dice, una pregunta de Rebeca, es preocupación por la perspectiva no humana, ¿no? Esa preocupación por la perspectiva no humana, ¿se les ocurrió durante el proceso de creación de la película o es una preocupación que ya ustedes compartían antes de filmarla? Okay, I'll do the English version. So, is this interest in this non-human perspective? Did this came up during the process of creating the film, or is it an idea that you already had before making the film? Ya veníamos en un proceso anterior a la película de querer dejar lo humano más descentralizado, digamos, porque en el fondo el ser humano está como en el centro de todo, ¿me entiendes? Y deja de lado otras formas de existencia que son tanto más importantes que la forma humana, digamos. O sea, en el fondo ya veníamos con esta idea en la cabeza, buscando y dándonos cuenta de otros elementos que existen en la vida, digamos, ¿me entiendes? Y en el proceso, como te decía, de hacer los reyes, nos molestaba mucho como... ¿Cómo, perdona? Nos molestaba mucho como darle, o sea, que esta película se convirtiera en una película sobre adolescentes skaters y nos molestaban como mucho la figura humana. No queríamos hacer una película sobre el skate como deporte y todo, y habían otras formas de existencia en el parque que eran muy enriquecedoras y Fútbol y Chora posibilita la situación de centrarse en un aspecto distinto a lo humano pero es algo que ya veníamos trabajando desde antes. No es algo que, o sea, en el fondo, el que aparecieron los perros nos permitió retomar una perspectiva que ya veníamos desarrollando. Okay, so the answer is that this idea was this interest in not focusing only in human experiences was they had been working on this and they were exploring this idea before the film. So they didn't want to position the human experience in the center because usually, well, humans are the center or are at the center of, well, pretty much everything. So they thought that there are other elements in life that that make life on this planet. So they thought that it was worth focusing in these other elements, and they at some points they were bothered that by the fact that the film was just going to be about skaters, and they realized that there were other experiences in the park that open up other possibilities. So when working with the dogs, make them realize of these other possibilities. The dogs open up the door for other possibilities.
Have another question. Otra pregunta de Leslie que tiene que ver con los perros. En inglés es, did you play fetch with the dogs or try to maintain distance? Es la relación que tienen con los perros. ¿Ustedes mantenían la distancia con los perros o jugueteaban con ellos? No, o sea, con los perros teníamos una relación, porque todos los días se empezaron a acostumbrar a nuestra presencia y rápidamente nosotros entendimos que las pelotas con las que los perros jugaban tenían que ser la misma pelota, porque ellos tenían muchas pelotas que encontraban por ahí, la gente les llevaba, pero para el proceso de montaje no nos servía que la pelota fuera distinta. Entonces nosotros empezamos a llevar pelotas de tenis y cada día y todos los días que llegábamos a grabar, los perros nos estaban esperando para su pelota de tenis. Tenía que ser una pelota porque dos pelotas no servían. Entonces construimos una relación con ellos a partir de la pelota y después se acostumbraron a nuestra presencia, pero también en el parque había mucha actividad, muchas personas que también tenían una relación con ellos, entonces tampoco era que nos tomaran mucho en cuenta. Entonces nos sirvió como un equilibrio entre que nos conocían y nos tenían buena onda, pero al mismo tiempo ellos estaban preocupados de muchas otras cosas, y en tercer lugar, ese era su territorio, no se movían, siempre circulaban por ahí. Entonces también eso nos sirvió mucho, que no eran perros que pasaran, eran perros que estaban instalados ahí, entonces se dieron muchas cosas que facilitaron el rodeo. So they said that they established a relationship with the dogs because they were there every day filming. So and Bettina and Iván quickly understood that they needed to use the same ball, and every day they used the tennis ball. So the dogs were already waiting for them because they got used to Bettina and Iván's presence, and also for the process of the filmmaking, for the montage of the film, they realized that they needed the same ball because they couldn't use different types of balls. So they also said that there were a lot of activity in the park, so the dogs were also aware of these other activities. Other people were interacting with them. So Iván just said that this helped them to there was like a balance between them and the dogs, and the dogs' interactions with other people in the park. So the dogs were kind of like in their territory, and they had their own space and interactions with other people, but Bettina and Iván were part of this like ecosystem in the park. Ok, otra pregunta, una pregunta más técnica. This is a more technical question. It says from Jay Clones. The cinematography was stunning throughout. What techniques did you use to get such a beautiful and raw close-up shots? El sentido de que la cinematografía es impresionante. ¿Cuáles son las técnicas que usaron para poder conseguir esas tomas de cercanía? Bueno, ¿vas a traducir? No, yo traduzco. Ya, ok. Bueno, distintos tipos de lentes, como lentes macro, y estar, fue un periodo muy largo de observación, de hacer varias veces, miles de veces, con sol, sin sol, nublado, a distintos horarios del día y todo, repetir las tomas, buscar elementos en el interior del cuerpo de los perros, y también utilizar grandes planos generales, distintos recursos en términos técnicos nos posibilitó tener las imágenes que tenemos, digamos, o sea, como formalmente indagar en todas las posibilidades de lejanía, cercanía con los perros. So Bettina just said that they used different lens types, like macro lenses, yeah, I think, and also they had long periods of observation, and
they did different takes at different times of the day, with sun, with cloudy days, and also they repeat a lot of the takes, and they also use long shots. So all these different technical resources created different images that they were able to then put together in the film and with the dogs, and to work with the dogs. Y esto tiene relación con la creciente tendencia en nuestro trabajo de comprender el mundo como algo compuesto no solamente por humanos, por problemas humanos, y en ese sentido, desde hace un tiempo venimos tratando de usar toda la paleta visual, desde el plano de detalle hasta el gran plano general o panorámico, como forma de desligarse de esa centralidad visual dada por la escala tradicional de planos, que es el primer plano, el plano medio, el plano americano y el plano general, que es una escala absolutamente centrada en la corporalidad humana. Entonces, instintivamente, por una cuestión de investigación estética, hemos ido dando con ocupar toda esa amplitud, como que en el fondo decidir la visualidad en función de cuál es el mundo sobre el cual vamos a trabajar. So Iván just complimented the answer, saying that the relationship, this is in what Bettina described in terms of the technical aspects of the film and the cinematography. Iván just said that this is part of their previous work, and this connects with their idea of the world being not only human. And this different imagery that they created is an effort to decenter the human experience and the human body. So the different takes allow for this. And also is kind of like in a sense an aesthetic research on their part, because they want to explore how this visual imagery can portray different experiences and not only focus on the human experiences and the human body. Bien, quizás pasamos a otra pregunta de Martin, de Human. Human Martin. The Human Martin. De Human Martin. La pregunta es, was there a reason you choose Parque Los Reyes and not another skate park in Santiago? ¿Alguna razón existió para que escogieran el Parque Los Reyes y no otro parque de skate en Santiago? O sea, lo que pasa es que hace algunos años atrás Iván andaba en skate cuando era adolescente, y hace algunos años atrás le regalé un skate a Iván, y ese parque era como el más grande, el más visitado, como el mejor de Santiago, y Iván empezó a andar ahí y conoció el mundo skate, y ahí no hay una razón específica en realidad. Es el parque donde hay mayor actividad, o sea, donde se concentraba el mayor núcleo de gente que venía de muchas partes de Santiago. No hay una razón específica. So, well, Bettina just told us that when Iván was younger, he used to be a skater and he liked skateboarding. So a few years ago, Bettina gave Iván a skateboard, and Iván started going to Los Reyes to practice in his skateboard. And Los Reyes is one of the biggest and well-known skate parks in Santiago. So this gave them an opportunity. This gave Iván an opportunity to get involved in like to get to know the park and the people there. So a lot of people visit the park, but Bettina said that there wasn't like a specific reason why. It was just because Iván started going to this park to use his own skateboard. Okay, I think we are approaching the time. Creo que estamos llegando al final, si no me equivoco. Quisiera terminar un poco con lo que significa... Dos preguntas más, me dicen. Ok, dos preguntas más. Entonces, una pregunta de Dan Brubaker.
ahí está la pregunta. Dice, ¿cómo murió fútbol? ¿Cómo murió fútbol? Si encontraron su cuerpo en el parque un día, si había algún problema con los perros que reaccionaban a los operadores de la cámara, y al parecer él dice que los perros no estaban muy al tanto de que se estuviera grabando o que las cámaras estaban ahí. Voy a contestar. Me toca. No, contesto la otra. Yo voy a contestar primero la segunda parte de la pregunta, que en realidad desde que empezamos a grabar nunca tuvimos mayor problema con el abordaje de los perros, o sea, como que no eran reacios a la cámara, ¿me entiendes? O sea, como que nosotros los seguíamos donde ellos iban, y incluso en los planos más macros, más difíciles de hacer. O sea, llegábamos muy cerca con el lente al cuerpo de los perros y no había mayor problema, no fue como problemática la grabación de los perros. Y en relación a fútbol... perdona, dale. Bettina just answered the second part of the question. So she said that they never had issues with the dogs. The dogs appeared not to be nervous when they were around. And Bettina just said that even in the most difficult shots, when they had to do like these macro shots, they were very close to them, and the dogs didn't seem to be annoyed or bothered by the camera. Y sobre la muerte de fútbol, la muerte de fútbol que se ve en la película no es la muerte real. Fútbol murió un año después de que nosotros termináramos las grabaciones. Entonces, en el fondo es una muerte abstracta. Uh-huh. Vía con material que habíamos grabado antes porque el material lo permitió, digamos. Cuando fútbol murió, nosotros siempre nos preocupamos mucho de los perros. Pagábamos su alimento. Había una persona que vivía en los edificios del frente del parque que coordinaba con nosotros, estaba a cargo de los perros. Y un día ella nos llamó y nos dijo que fútbol estaba mucho rato al sol y algo le podía estar pasando. Nosotros tomamos el auto inmediatamente, íbamos 3 veces a la semana a verlos después del fin del rodaje, y fútbol tenía un problema, lo llevamos a una clínica veterinaria donde estuvo internado 3 días en una unidad de tratamiento intensivo, y los síntomas eran de envenenamiento y no pudo resistir a eso y murió. Pero no, la muerte no es la que grabamos. O sea, cuando el fútbol estuvo mal, nosotros nos preocupamos de salvarle la vida, digamos, no de grabarlo. Mm-hmm. So, well, Iván just answered the first part of the question about football, and the death of football that appears in the film is not real. He actually died a year after a year later. The film was after the film was done. So what we are seeing in the film is kind of like a symbolic death, because they had some material that they had shoot that allowed for creating kind of like this symbolic death. But they said that after they were done filming, they paid for food for the dogs, and they took care of the dogs. And a person who was living in front of the park was looking for them and would inform Bettina and Iván if everything was okay, and they would go 3 times a week to see if the dogs were okay, until one day this person who lived across the street told them that football was spending too much time in the sun and didn't look very good. So they went to see what happened. They took him to the vet, and it turns out that he was poisoned and he didn't survive and died. But they didn't shoot those that part of football death. They only film his life. And now Chola lives with us at home here. Oh, that's so cool. Yeah. Well, I don't need to translate that. Now Chola lives with them. Oh, is she there? Oh, that's great. Yeah. So you have the star over there. Tienen la estrella. A la estrella. A la estrella del cine la tienen ahí. Mm-hmm. Y que ahora está en la nueva película.
Ahora está en la nueva película que estamos haciendo. Estamos haciendo una nueva película y ahora está en la nueva película, sí. Also, now Chola is living with them, and turns out that they're making a new film, and Chola is in the new film that Bettina and Iván are making. So she's a star. Yes. Una estrella. Yeah. And now she's being paid better than before. Okay. Bueno. Pues Mayra, creo que estamos ya en la hora. ¿Sí? Muchas gracias, Bettina e Iván, por participar en esta conversatorio. Okay, well, thank you, Bettina. Thank you, Bettina and Iván, for being with us and sharing your great film with us. And good luck with your new project. Thank you very much. Thank you. Bien. Hasta luego. Muy buena. Chao, gracias. Have a good night. Thank you. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao.